Queridos y queridas amantes de la poesía, bienvenidos y bienvenidas a El Podcast del Poeta, el único noticiero en Spotify donde la poesía es la noticia. Los saluda el periodista y poeta Pablo Soto y a continuación revisamos los titulares. El Podcast del Poeta. Y en la crónica del poeta conversamos en exclusiva con la poeta Cristina Wormul, quien nos contó los detalles de su más reciente publicación titulada Antioquía en la ventana y por qué decidió inclinarse en este libro por el microrrelato y el cuento corto. El Podcast del Poeta. Y en la entrevista del poeta conversamos con Marcélico Cástrico, ganador de la 5ª posición en la competencia internacional de Slam Poetry celebrada este 2025 en México. El Podcast del Poeta. Y en nuestra sección Poeta Favorito, hoy leemos algunos poemas de María María, libro debut del destacado poeta chileno Germán Rojas. El Podcast del Poeta. Todo esto y mucho más en esta nueva edición de El Podcast del Poeta. El pasado 29 de octubre, en la luminosa y siempre viva Casa Lastarria en Santiago, se lanzó Antioquía en la ventana, el nuevo libro de la escritora chilena Cristina Wormul. Una tarde íntima, rodeada de lectores, creadores y voces del mundo literario que llegaron para celebrar una obra que expande la poética y la memoria de la autora. Durante la presentación, Cristina Wormul compartió algunas de las ideas que atraviesan su escritura. Recordó su vínculo con la literatura chilena y latinoamericana, desde María Luisa Bombal, quien le enseñó que lo onírico puede convivir con lo íntimo, hasta las voces marginales que escribieron desde el exilio, la distancia o el silencio impuesto. Esa tradición, señaló, le permitió construir personajes que no solo habitan un contexto, sino que lo interrogan, en paisajes donde la cordillera, la memoria y el encierro se vuelven protagonistas. La literatura chilena y latinoamericana ha sido una fuente profunda de resonancia y aprendizaje. Autoras como María Luisa Bombal, con su capacidad de entrelazar lo onírico y lo íntimo, me enseñaron que la poesía puede evitar incluso los rincones más realistas de la narrativa. Pero también me han influido las voces rebeldes y marginales, aquellas que escribieron desde el exilio, la disidencia o el silencio impuesto. Mi estilo se nutre de esa tensión entre lo concreto y lo simbólico, entre la denuncia y la belleza. La literatura latinoamericana, con su carga histórica, política y espiritual, me ha permitido construir personajes que no solo viven en un contexto, sino que lo interrogan. Y en cuanto a las atmósferas, creo que el paisaje, la cordillera, el encierro, la memoria se vuelve personaje, como ocurre en tantas obras de nuestra tradición. Escribir desde Chile implica dialogar con una memoria fracturada, con voces que fueron acalladas y que hoy merecen ser dignificadas. En ese sentido, mi escritura busca reparar, celebrar y resistir, con una sensibilidad que no teme a la contradicción ni a la belleza. La autora también reflexionó sobre el lugar de las mujeres en la literatura y en la historia, citando a célebres e insignes mujeres escritoras y feministas para mostrar cómo la libertad y la sumisión han sido fuerzas en tensión por siglos. Como dijo Simone de Beauvoir, no nacemos como mujer, sino que nos convertimos en una. La vida y la historia de las mujeres, su inserción en lo público, cabalga sobre la rebeldía de féminas que no aceptaron aquello que les estaba predeterminado y rompieron las barreras que las contenían. Al hacerlo, se vieron aisladas de sus congéneres y hostilizadas por los hombres, también por las mujeres, que pretendían constreñirlas al espacio familiar y anular sus potenciales. Esto hace que las búsquedas pasen por monólogos internos, un volverse hacia adentro por falta de espacio social adecuado. La libertad versus la sumisión es una batalla que las mujeres han dado por siglos. Siempre existe la opción de libertad, siempre la de sumisión, con costos en general muy altos, pero con grandes compensaciones intelectuales o artísticas. Y la opción sumisa de castrar las aspiraciones personales y ser la prolongación del otro a cambio de seguridad o bienestar económico. Las mismas opciones que tiene la sociedad toda, que se debate entre la seguridad sin libertad o la libertad con incertidumbre. La mayoría de mis personajes femeninos son mujeres que luchan entre ambas fuerzas. Unas ganan, otras pierden, algunas nos dejan en la duda.
En conversación exclusiva con la Crónica del Poeta, Wormul profundizó en su relación con el cuento breve, un género que considera ideal para abordar emociones intensas en una escritura mínima. Creo que el cuento breve tiene una potencia única para abordar emociones intensas y condensadas. Su estructura exige precisión, pero también permite una libertad simbólica que se parece mucho a la memoria. Fragmentaria, evocadora, a veces difusa, pero profundamente significativa. La culpa, el deseo, la muerte y la memoria son temas que no siempre necesitan ser explicados. A veces basta con sugerirlos, rozarlos, dejar que el lector los complete desde su propia experiencia. El cuento breve en ese sentido se convierte en un espacio de resonancia más que de exposición. Es como una grieta por donde se filtra la luz o la sombra según el caso. Además, el cuento permite trabajar con el silencio, con lo no dicho, con lo que se insinúa. Y eso es esencial cuando se trata de emociones que no caben fácilmente en el lenguaje. La brevedad no es limitación, sino intensidad concentrada. Escribir cuentos me ha permitido explorar esas zonas vulnerables sin perder la belleza ni la dignidad de lo narrado. Escribir, para mí, ha sido siempre un acto de memoria y de resistencia. Cada cuento, cada personaje, cada atmósfera es una forma de dignificar lo vivido, lo silenciado, lo que aún busca ser nombrado. La literatura me ha permitido transformar la duda en belleza, el dolor en símbolo y la soledad en compañía. Creo profundamente en el poder del lenguaje para reparar, para abrir grietas en los discursos hegemónicos y dejar que entre la luz de otras voces. Mi escritura no busca respuestas definitivas, sino preguntas que permanezcan, que incomoden, que acompañan. Y si algo he aprendido de la tradición latinoamericana y de las mujeres que escribieron antes que yo, es que la palabra puede ser abrigo, espejo y trinchera. En tiempos inciertos, sigo escribiendo desde el ventanal, mirando la cordillera, escuchando los ecos de quienes aún esperan ser leídos, porque la literatura, cuando es ética y poética, no solo narra, también sana. Con Antioquía en la ventana, Cristina Wormul reafirma su lugar en la literatura local y contemporánea y nos invita a abrir esa misma ventana para mirar el dolor, la duda y la belleza que atraviesan la experiencia humana. Un lanzamiento que deja claro que su obra sigue creciendo, respirando y sanando. Queridos y queridas amantes de la poesía, bienvenidos y bienvenidas a esta, La Entrevista del Poeta, un espacio de conversación con escritores, escritoras, gestores y gestoras culturales en torno a la poesía y el libro. Hacemos esta, la única, la original, La Entrevista del Poeta, gracias a Coirón Editores. Conoce los títulos de Coirón Editores en su cuenta en Instagram, @libroscoirón. Ya están disponibles los títulos Charlando con mi sombra, Traumatismo y otros poemas y Memoria Azul. Hoy, en la Entrevista del Poeta, conversamos con Marcélico Cástrico. Marcélico, bienvenido a la Entrevista del Poeta. Muchas gracias por la invitación. Marcélico Cástrico es poeta y actual campeón de Slam Chile. Obtuvo el 5º lugar en la edición 2025 del certamen internacional realizado entre el 30 de mayo y el 1 de junio en Ciudad de Juárez, en México, con 581 puntos. Fue el único representante hispanohablante entre los 5 mejores del mundo. Primero que nada, Marcélico, felicitaciones por haber alcanzado este logro tan importante. Nos hace sentir a todos bien orgullosos los que estamos vinculados al mundo de la poesía. Primero que todo, estas felicitaciones, y me gustaría saber cómo viste ese momento en el escenario internacional, cómo te sentiste, cuáles fueron tus primeras emociones cuando se te entregó esta calificación. Primero que todo, agradecido por la presentación y por las felicitaciones, y comentar que fue un trabajo de varias personas en conjunto, de todo el equipo Slam Chile, tanto de Mapocho como Slam Valparaíso, con el apoyo de mis dos Slam Masters de Santiago, de La Luz, y también de Pablo Saavedra y toda la gente que nos apaña también
es durante la competencia, ¿verdad? Entonces fue una pega ardua, pero se hizo, se logró, y súper orgulloso de haber salido a representar la poesía slam de nuestro país a un mundial. Y claro, pues nos fue re bien. Hay que contarle a las personas que nos escuchan que el slam poetry es un estilo de poesía que se hace de manera oral, en vivo, no se lee, tiene también algunas reglas internas, solamente hay una cantidad de minutos que uno no se puede pasar, y en el caso de Chile, este formato está muy muy activo acá en Santiago gracias al colectivo Mapocho Poetry Slam, que tiene veladas constantemente. También está una facción, o también hay otro colectivo en Valparaíso. Entiendo que también hay otro en el sur, entonces también es un formato que se ha popularizado. ¿Qué importancia tiene para ti la oralidad en la poesía actual y cómo dialoga, tú crees, que con tu propia escritura, con lo que tú haces, con lo que tú escribes? Encuentro que es una forma, ¿verdad? Una de tantas maneras de expresión, la oratoria. Ahora yo la defiendo, yo la comparto, me gusta. Además de ser poeta slam, soy actor, soy rapero. Entonces tengo una relación directa con la comunicación escénica. Por eso mismo me acogí también ahí con el slam. Me gustó mucho. Mencionabas tú también que tienes esta carrera como artista, como rapero. Hay mucha gente que de repente confunde el slam con el rap. ¿Son emparentados? ¿Son parecidos? ¿Cuál es tu opinión? Sin duda son muy parecidos porque son contemporáneos, vienen del mismo país, del mismo lugar y de la misma época. Y ahí es donde se encuentra entonces este punto de comunión. En tus presentaciones hay un relato bien potente, casi testimonial, en lo que podemos escuchar. ¿Cómo construyes ese relato poético? ¿Cómo vas trabajando? ¿Y qué temáticas te interesan? ¿Es cierto que es bastante testimonial o en realidad también piensas o trabajas con realidades que vas viendo, observando en la ciudad? Mira, es testimonial, sí. Como decís tú, lo entrelazo mucho con el trabajo del rap, del hip hop. Pero también me he dado cuenta ya con los viajes y todo que no deja de ser hermético igual, aunque uno lo comparta. Son cosas muy personales. Ahora me apronto, me aventuro a que sea un poco más abierto, ¿cachai? Si va a ser testimonial, que pueda contar la historia de más personas. Si bien siempre existe la facultad de que las personas, los oyentes, se puedan sentir representados con lo que uno declama, con lo que uno escribe, también uno puede hacer la pega de decir, mira, ya tanto tiempo hablé de mí, ahora voy a hablar de más personas, de más historias. Como que lo apunto harto a eso, como digo, es lo que aprendí de mis otros compañeros slam del mundo, que me llamó harto la atención. ¿Y en la construcción del trabajo que tú haces es primero el texto y salta a la oralidad, o trabajas de inmediato de forma oral? Ahora que hago el slam hace 3 años, me pasa que es como una mixtura. Va apareciendo la idea, de repente se me ocurre una imagen, un gesto, una palabra, y ya casi lo trabajo para el slam. Otras veces me pasa que escribo y sale todo un paraguaso. Otras veces me quedo con una frase y armo así como de adentro hacia afuera. A veces así vertical, parto de arriba hasta abajo, hasta que termina, ¿cachai? Existen muchas maneras. Sí, me he dado cuenta que con los años fui construyendo una especie de métrica, ¿verdad? En donde voy jugando con la retórica en el viaje, ¿cachai? Yo me apego harto a la dramaturgia vertical, porque voy hacia abajo, y dentro de eso voy jugando con la retórica. Vuelvo, voy. Pero también existen libertades, pues, como te digo, ahora que ya nos aplicamos directamente al slam, a veces parto con la idea de me sitúo en el papel, pero también en escena. Digo, voy a escribir esto porque quiero hacerlo parado así. Volvamos un poco a esta bonita experiencia en México. ¿Qué desafíos implicó representar la identidad chilena en un lugar donde la cultura es totalmente distinta, y considerando que la poesía, los versos provienen también del quehacer humano, de lo que pasa en cada lugar? ¿Cómo fue para ti la experiencia de representar a la identidad chilena en este certamen tan importante? La identidad y la idiosincrasia, yo creo. El primer desafío es que me di cuenta que
fui parte de ese vasto conglomerado de personas que sale a representar el país sin auspicio y donde no te pesca nadie, ¿cachai? Ese principio de que importa el fútbol y ni una wea más. Incluso en el mundo del deporte importa el fútbol, pero no importa el esgrima, no importa las pesas, no importa el atletismo. Y también hay muchas experiencias como la tuya en el mundo de estos deportes, entre comillas, alternativos. Y menos mal que tampoco era tan costoso ahí emprender el viaje, así que lo logramos igual. Fui solo y puta, es un orgullo inmenso ser, ¿cómo se llama?, un representante de la poesía de nuestro país. Por eso te decía de la identidad y de la idiosincrasia también, lo digo con orgullo, ¿cachai? Si yo fuera brasilero y fuese a jugar con la selección de fútbol brasilera, sentiría un orgullo gigante de pertenecer a ese equipo. Y yo digo, bueno, aquí en Chile existen aún grandes exponentes de la poesía. ¿Y cómo analizas el Chile que se nos viene? Estamos en un periodo bastante especial, en un periodo de candidaturas presidenciales, queda un poco más de un mes para las elecciones, y se ha hablado bastante sobre el tema de los recortes, sobre todo desde algún sector en algunas áreas del Estado, y esto también, por ejemplo, podría implicar recortes en los presupuestos que son los concursos públicos, que básicamente es lo único que se encuentra para que un artista que no tiene recursos pueda publicar una obra. ¿Qué te parece a ti este contexto? ¿Crees que es necesario que haya más financiamiento, por ejemplo, para apoyar pasantías o viajes que permiten a chilenos representar al país como lo hiciste tú en México? Por supuesto que sí, porque aquí estamos hablando de solo una disciplina, pero me imagino cuántas artes que no son solo las escénicas existen y también necesitan salir a mostrarse, o de pronto son invitados a convenciones o a otros lugares del mundo, artes plásticas general, ¿cachai? Donde no deben llegar a puerto. Entonces sí es relevante quién vaya a ser el próximo partido que gobierne, porque no es relativo, ¿cachai? No es relativo. Siempre se acortan los presupuestos cuando los gobiernos son de derecha, y ya son cortos, ¿cachai? Ya esta weá que sea concursable es terrible, porque el tiempo va posicionando a las mismas personas en todas las artes, ¿cachai? Y encuentro que sería una buena alternativa que por último existieran fondos vitalicios para esas personas. Si esas personas no representan, ¿cachai?, representan ese tipo de arte, bueno, denle un fondo vitalicio para que sigan trabajando y nos sigan representando y sigan entregando su trabajo a la comunidad, si ese es su vocación o esa es su función. Permitiendo generar un espacio para los demás. Permitiendo generar ese espacio para los nuevos artistas, ¿cachai? Porque es imposible competir en la poesía, en la literatura, en la arte escénica, con personas que se van a ganar 120 millones y se lo ganan hace 25 años, ¿cachai? También por mi parte lo veo de afuera, porque no juego tanto eso al concurso. El viaje también me abrió la mente a decir, también puedo pescar mis cosas y emigrar también a mostrar mi trabajo por otro lado. Pero estoy hablando de lo que te decía adelante, poder representar a más gente en general, no para todo es lo mismo. Entonces creo que, aparte de los concursos, creo que es importante generar la conciencia y generar los públicos. Allá en México lo que me llamó mucho la atención, que tenía para presentarme todos los días. Me estuve 9 días en la Ciudad de México y me presenté casi los 9. Habían espacios, bares y todo donde estaba súper abierto para la poesía. Entonces me imagino que en otras áreas también sucedía. Y aquí no pasa ni en Santiago. De pronto por ahí en Valparaíso puede pasar más. No conozco cómo será la otra ciudad, en Conce, ¿cachai? Pero claramente no pasaba como allá, guardando las proporciones, ¿verdad? Ciudad de México es gigante. Pero que no pasa igual, po. Y tampoco somos muy respetuosos con los trabajos del otro. Nuestra cultura, cuando te hablaba así como de la idiosincrasia, encuentro que
somos súper chaqueteros, y eso es súper peligroso. El peor enemigo de un chileno es otro chileno. Wow, y eso no pasa en los otros países. ¿Cachai? Lo que estás escuchando es la entrevista del poeta. Hoy conversamos con el poeta, actor y también músico Marcélico Cástrico acerca del 5º lugar en la edición 2025 de la competencia internacional del torneo Slam. Marcélico, muchas veces se asocia la poesía con lo íntimo o lo estilista, pero el slam lo lleva a un espacio colectivo. ¿Tú crees que el slam puede funcionar como una forma de resistencia cultural o política? Yo creo que es así o no será. Eso lo he aprendido de mis propios compañeros del slam. Es colectivo, es de resistencia o no lo es. ¿Cómo piensas en el ritmo? Me gustaría preguntarte sobre esto, el silencio, la respiración en tu trabajo oral. ¿Cómo tú vas trabajando esto? Porque no son, para la gente que no ha visto nunca, por ejemplo, una competencia slam, no es solamente una lectura, y de hecho no se puede leer, hay que hacer esto de memoria. Hay una preparación física, hay que tener condiciones actorales, cualquier persona puede hacer esto. En base a mi experiencia, yo ocupo las tradiciones de mi oficio, del teatro. Entonces escribo el texto. En este caso yo soy el propio dramaturgo. Es importante que la gente sepa que el slam tiene que ser de autoría propia. Entonces pesco el texto, lo aprendo, lo memorizo, y después viene un cliché pero es fundamental, que es pasarlo por el cuerpo. Una vez que me lo aprendo de memoria, empiezo a sentirlo, a relacionarlo con las emociones, y desde ahí, cuando ya lo tengo más vivo, con carne, empiezo a escoger las pausas, los puntos y las comas, que vayan desde la naturalidad de la expresión, más que vayan puestas porque tengo que respirar o porque en esta parte voy a levantar la mano. No, defiendo la palabra y defiendo también la emoción, pues intento que sea lo más natural posible. Entonces es posible presentarse sin una máscara, porque de repente lo más difícil para el que escribe o que el que está en la oralidad es enfrentar a este público, es también de alguna forma desnudar el alma. Sí. No es necesario a través de estas condiciones actorales que tú mencionas. No, para nada, porque ya el texto de por sí es importante. Ya decidiste decir eso por algo estáis denunciando, algo queréis contar, algo queréis sacar de adentro. Entonces eso basta. Ahora tenemos que perder el miedo a pararnos de frente a más personas, frente a un micrófono, en un espacio para declamar. Hay que perder el miedo a comunicar y a comunicarnos. Porque también yo estoy ahí y estoy mirando a las personas a los ojos y las personas me están mirando a mí. Hay un diálogo igual, independiente de que sea un soliloquio. Se completa con el espectador. Si yo hago un slam, si hago una poesía, si hago una obra de teatro y no la escucha, no la lee, no la ve nadie, no está completa. No. ¿Piensas que, por ejemplo, el slam puede ser una vía para entusiasmar a nuevas generaciones que de repente a lo mejor no están tan conectadas con el libro? Quizás muchos dicen, no, el libro y la lectura es imprescindible, pero al parecer también existen otras formas de expresión artística que pueden acercarnos a la poesía. ¿Es el slam una posibilidad, un puente para acercarse a nuevas generaciones? Sí, yo encuentro que sí, está bueno, porque de repente si existe este sesgo de no tomar un libro o de pronto no leer a poetas antiguos. Hay libertad de expresión, ¿cachai? Al principio me pasaba cuando yo decía, me gusta la poesía, escribo poesía, y venía alguien y me decía, pero ¿alguna vez leíste este bueno? ¿Leíste este otro? Y yo decía, sí, lo leí, pero hay otros que no sé, no me rijo tanto por eso. Hay artistas contemporáneos, me gustaría que los escuchara igual. Mujeres que recitan, que escriben hermoso, cabros que escriben y recitan hermoso. Leámoslos y escuchémoslos a ellos igual. Es una vía entonces posible, y quizás también por esta relación o esta musicalidad que está más presente también en el oral, porque sin duda el ritmo ahí se evidencia de manera patente. Claro, en por ejemplo en el hip hop ahora está bien presente en las batallas de rap, y eso es muy popular ahora en las nuevas generaciones. Y creo que a opinión personal, así de viejo, me gustaría que se apegaran un poco más al lenguaje y lo defendiesen también, ¿cachai? Tanto a la democracia de las palabras, que decía un profe, que todas tienen derecho a ser mencionadas,
como también a lo testimonial o a lo importante que hay que decir, ¿cachai? En este caso, las batallas de rap no son parecidas al slam, porque en el slam tú no estás compitiendo con las otras personas, tú estás compartiendo algo, y si viene una competencia es puntuación, pues, pero no es necesario denostar a nadie, ¿cachai? No digo que las batallas estén mal, es un deporte y los cabros lo pasan pulento. A mí me fuera mejor en eso, lo haría igual, ¿cachai? Total, después te dais la mano, te tomáis una cerveza y pues. Pero ahí está abierto, pues. Hay mucha gente de generaciones más jóvenes en la nuestra que están súper interesados en eso. Entonces yo digo, ¿por qué el slam no? Yo me he dado cuenta que los años que llevo he generado por ahí, he aportado a la audiencia. Se ha acercado a más gente, y no solo yo, también otras personas con las que he compartido, con otros participantes, con otros colegas, como el Dibu, por ejemplo. Dibu Josué, que estuvo aquí en la entrevista del poeta. Buenísimo. Un saludo para mi hermano Dibu. Lo que estás escuchando es la entrevista del poeta. Conversamos con Marcélico Cástrico. Estamos en los minutos finales de esta entrevista, y antes de despedirnos, Marcélico, todos los que pasan por la entrevista del poeta nos dejan una lectura de su libro, y hoy día nos gustaría ver que nos dejaras algo grabado para que la gente lo escuche, para la gente que se motive y pueda escuchar a Marcélico Cástrico, nuestro 5º lugar en el Slam Internacional en la Ciudad de México, Juárez 2025. ¿Qué es lo que nos puedes regalar? ¿Qué es lo que nos puedes recitar para que la gente se pueda entusiasmar y también pueda ir a ver a Marcélico Cástrico a las presentaciones en vivo que está haciendo, tanto en el contexto del Mapocho Poetry Slam, como también en las jornadas que se están realizando sobre poesía en algunos otros lugares de Santiago? Me gustaría dejar aquí un verso grabado de una parte de una canción de un grupo que tengo de rap que se llama Proyecto Alunizaje. La canción se llama 360 y voy a compartir unos versitos de esa canción. Es Marcélico Cástrico, lo escuchamos en la entrevista del poeta. Yo, con el enfoque de un buitre sobrevolando pesares, el viento mueve los mares, la droga los militares, el rap está en mí como los virus en el Ares, es la edad, la circunstancia y el lugar. Barbaridades, tocando en bares, las calles son palmarés, homeless, Marcélico no es redolés, mi rima es en el guest, la fama no es un test, la vida es el mejor bestseller, mi mamá me dio la bless, I don't follow the rest, cualquiera puede ser político contestatario, intenta no ser lo contrario, vengo del barrio, ese niño sueña con ser universitario, pero ya sabe guardar un secreto y no es un mercenario, en el escenario surfeando, en la street surfeando, no ando buscando que me apadrine mal nombrando, a nadie estoy nombrando en vano, 222 escolta siciliano, la gente buena se cuenta con una sola mano. Ay. Es Marcélico Cástrico con su poesía y con su recitación acá en la entrevista del poeta. Marcélico, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, nos vemos por ahí. Y a ustedes los invitamos a seguir conectados a la sintonía de El Podcast del Poeta. María María, Germán Rojas, Ediciones Chile y América. Lo que a continuación transcribo es mitad prólogo, mitad floriliego de trozos poéticos escritos a lo largo de mi vida y que aún, sin quererlo, hablan todos de amor. Eros adquiere ahora la musicalidad, la sensualidad, la voluptuosidad de un nombre de mujer. No es ni dios griego ni asteroide mágico, es simplemente nombre de mujer. María, nombre de mujer 2 veces. María, María. ¿Quién es mi 2 veces María? Creo que no importa nada saberlo porque ni yo mismo lo sé con certeza. María María es una, es varias, es todas, todas, quienes me dejaron su huella grabada en el alma, varias, que he ido conociendo aquí y allá en lunáticos momentos de mi vida de luna, una, aquella que me ha acompañado siempre, la que se me escapa entre los dedos, la que nunca he tenido y la que busco desesperadamente y se me niega. María María es ella. ¿No es verdad que tú sabes quién fuiste, quién eres ahora, quién serás mañana?
María, la de los 1000 rostros, la bella, la tierna, la mía, la que conocí de niño, en las suavidades rugosas de mi patria, en mi bosque de niebla y de coihues barrocos, la que tímida me alargó su luz de castañas y naranjas, con la mirada escondida entre oscuridades nocturnas, la que vio las estrellas por primera vez, en una noche de río larga y tropicana, la que llegó cantando del cabo del fin del mundo, como sol radiante de primavera nueva, toda luminosidad y hechas sonrisas, la cosmonáutica que un día encontré vagando entre las estrellas todas de mis más australes firmamentos, la que nunca fue mía porque nunca pudo serlo, pero con la cual nos hemos amado desde siempre en silencio, por haber carecido de las alas necesarias para cruzar raudos los océanos remotos. María, María, la de la presencia inadvertida, María, María, la de una sola noche, María, María, la fugaz y efímera, María, María, la de la pasión y los dolores, María, María, la de lágrimas y estrellas, María, María, la de ahora y siempre, María, María, la de los sueños, sí, la de los sueños, mujer soñada, en cada uno de los poemas que a continuación siguen. Queridos y queridas amantes de la poesía, gracias por estar ahí. Nos encontramos en un próximo capítulo de El Podcast del Poeta.